Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada y Hades. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Aprender a adaptarse. Emma caminaba a paso rápido detrás de Naruto, sus pasos resonando con una cadencia que traicionaba su impaciencia. La mochila golpeaba contra su espalda como un metrónomo obstinado, marcando cada pensamiento que quería exteriorizar y aún no se atrevía. El aire matinal no aliviaba, rozaba sus mejillas como una irritación persistente, un roce que, más que fresco, parecía juicio. Él no se había girado ni una sola vez. Su marcha era recta, precisa, como si ya hubiese ensayado esa salida con la certeza de que nadie lo seguiría. Emma lo sentía distante, no por la velocidad, sino por la convicción con la que se mantenía ajeno. ¿Vas a seguir ignorándome todo el camino? Disparó de golpe. No era una súplica, ni siquiera una duda. Era una grieta, una forma de decirle, estás aquí, y eso me cambia el paso. Naruto aflojó ligeramente el ritmo, como quien oye pero no concede. Giró apenas el rostro, lo justo para mostrar que la pregunta había llegado, pero no lo suficiente como para regalarle expresión. El perfil de sus ojos trazó una línea invisible entre ellos, una línea que Emma intentó descifrar sin éxito. ¿Siempre eres así?, insistió, esta vez con los labios apretados, como si la rigidez de su boca pudiera sostener la incomodidad que iba creciendo en su pecho. No hubo respuesta. Solo un ajuste leve en la correa de su mochila, mínimo, pero con un deliberado aire de maniobra defensiva. Emma lo leyó como una doble negación encubierta. No quiero hablar, no te voy a justificar. Pero ese tipo de lenguaje, silencioso y preciso, era justo el que más le inquietaba. Ella no retrocedió. Sentía algo en su estómago, no exactamente rabia, ni miedo, ni tristeza. Era una especie de vibración que venía del chico, como si su presencia alterara los códigos de lectura de la realidad. Lo había visto moverse antes con elegancia, con cuidado, y luego cerrarse como una puerta blindada. Eso le crispaba los nervios. Emma odiaba no saber cómo romper una defensa. Dijiste no como si te repugnara la idea de que compartiéramos algo, incluso solo la escuela, ¿por qué?, preguntó, ahora con la voz más firme, desprovista de cualquier intento de suavizarse. Naruto frenó en seco. No como quien se detiene para atender, sino como quien se planta en el suelo y decide que mirar al pavimento es más digno que entregar palabras innecesarias. Se giró con lentitud. Por primera vez, sus ojos la buscaron de frente. No había ira en su rostro, pero sí un extraño orden, como quien mide lo que dice no porque lo sienta, sino porque quiere dejar muy claro que no está dispuesto a sentir. No sé quién eres. No quiero saberlo. Y tú tampoco deberías querer saber quién soy yo, soltó con tono plano, casi quirúrgico. En casa dije que no, porque no hay nada en ti que me diga que debería decir que sí. Así que no lo fuerces, no era agresivo. Pero había en su voz una dureza que se negaba a construir puentes, como si incluso el lenguaje fuera demasiado íntimo para alguien como Emma. Ella frunció el ceño, más por el desprecio disimulado que por las palabras exactas. Lo que la sacudía era la manera en que él conseguía hacerla sentir irrelevante, y aún así no podía ignorarlo. ¿Eso es todo?, preguntó, cruzándose de brazos, como si pudiera encajar su incomodidad en una postura firme, casi ritual. Naruto bajó la mirada apenas. No con arrepentimiento, sino con ese tipo de recogimiento que se da al observar las sombras en el suelo. Vio como la suya y la de Emma se mezclaban brevemente, antes de responder. También creo que hablar con personas como tú es inútil, dijo, sin rodeos. Y si estás intentando conocerme, te lo adelanto, no va a pasar, no alzó la voz. No cambió el tono.
simplemente retomó el paso, sin mirar atrás, como si su propia contundencia fuera suficiente para cerrar ese capítulo. Emma apretó los puños, pero no se detuvo. No por rabia, sino por algo más incierto. La curiosidad que aparece cuando alguien dice no de forma tan definitiva que parece una invitación oculta. ¿A qué te refieres con personas como yo?, soltó Emma con una mezcla de frustración y desconcierto, acelerando el paso para alcanzarlo. Su voz no era aguda ni teatral, pero sí cargada de una intensidad que no toleraba evasivas. No esperaba una respuesta inmediata, pero la ausencia de reacción hizo que la molestia se acumulara en los bordes de sus pasos. Fue entonces cuando, sin querer, chocó ligeramente contra la espalda de Naruto, que había frenado frente a un semáforo, los brazos colgando a los costados y la mirada fija en la luz que aún no cambiaba. Emma levantó la vista, esperando algún gesto, una mueca, siquiera un movimiento involuntario. Solo recibió un vistazo fugaz por el rabillo del ojo. ¿Por qué quieres saberlo?, murmuró él, sin girarse por completo, y sin prestarle mucha atención. No es nada importante. El semáforo cambió, pero la incomodidad no. Ambos retomaron la marcha, cruzando en silencio hacia un parque cercano. El sendero se abría entre árboles medianos y bancas solitarias, con algunos perros trotando al ritmo de sus dueños y parejas hablando bajo voz. Naruto echó una mirada rápida al entorno. Lo anotó en silencio, como quien registra un dato logístico más que una impresión emocional. Tranquilo. Poco transitado. Con sombra suficiente. Tal vez volvería. Un respiro sin gente, sin preguntas. Pero no estaba solo. Emma caminaba a su lado, con los hombros tensos y el ceño fruncido por dentro, sin dejar de pensar en esa frase que él había soltado como si no tuviera peso. ¿Acaso no es obvio?, replicó, esperando que ese desafío lo obligara a definirse. No obtuvo respuesta. Solo el sonido del viento moviendo ramas. Gruñó, vencida por la espera, y se respondió sola. No sé si me igualas al resto como algo bueno o algo malo. Y eso es lo que quiero saber, lo dijo sin acusación, pero tampoco con suavidad. Naruto se detuvo un instante, como si sus propios pensamientos se hubieran ralentizado. No giró de inmediato, pero ella notó algo distinto. Un brillo mínimo en sus ojos, un destello contemplativo, como si esa curiosidad tan puntual, tuviera una raíz más profunda de lo que él admitía. Tarareó una nota baja, casi distraída, como si necesitara acompañarse de algo para poder decir lo siguiente. ¿Qué importa?, respondió al fin, la voz calmada pero con un tono más áspero que antes. Si lo ves como algo bueno o malo no cambia lo que piensen los demás. Todo depende del punto de vista. Así que da igual si te lo digo o no, pero si tanto insistes, pienso de ti lo mismo que de todos los demás. Personas que no me interesa conocer. No voy a perder tiempo intentando. Así que deja de molestar. La última frase tenía bordes filosos. No gritaba, pero cortaba igual. Emma se quedó quieta, como quien recibe un puñetazo emocional que esperaba, pero no sabía exactamente cómo procesar. Naruto siguió caminando unos pasos adelante, y en ese breve trayecto su día terminó de amargarse. No por ella. Por todo. Por tener que hablar. Por tener que medirse frente a caras nuevas. En Japón ya era invisible. Sabía navegar ese anonimato, y le convenía. Pero aquí, la espontaneidad parecía regla y la insistencia una costumbre. Todo era más ruidoso. Más invasivo. Emma no era excepción. Era síntoma. Y eso lo agobiaba. No la odiaba, pero ella representaba justo lo que no quería volver a enfrentar. Una personalidad fuerte, impredecible, que no aceptaba quedarse fuera. Sin embargo, mientras el chico se alejaba, Emma no sintió rabia. Algo en su interior se acomodó distinto. La irritación comenzó a ceder espacio a otra cosa. Curiosidad. Reflexión. Él había dejado caer sin querer un dato íntimo. No se trataba solo de ella. Se trataba de todos. De una historia repetida. De una estrategia que ya parecía defensa. Entonces eres un antisocial, resumió con una sonrisa que no era burla, sino descubrimiento. Y lo dijo en voz lo suficientemente alta como para que él lo escuchara.
Naruto no se detuvo, pero su ceja izquierda tembló apenas. Una contracción mínima. Fugaz. Pero suficiente para que Emma sonriera de verdad. Era la primera grieta. Y aunque él no lo sabía, para ella, eso ya era una pequeña victoria. Mientras seguían caminando, el entorno empezó a transformarse. Los árboles del parque quedaron atrás, y las calles principales de la ciudad se abrieron frente a ellos como un río tumultuoso. Personas inundaban las aceras, cruzaban sin mirar, hablaban por teléfono o simplemente se desplazaban con prisa. El ruido era constante. Bocinas de autos, motores rugiendo, conversaciones superpuestas, gritos impacientes de conductores frustrados. Emma se acostumbraba rápido al caos urbano, pero notó en Naruto una incomodidad visceral. Él apretaba los puños con discreción, como si el ruido le raspara por dentro. Su mirada, habitualmente apacible, ahora tenía un filo nuevo, una irritación genuina que parecía brotar sin permiso. Buscaba una salida, lo notaba en la tensión de sus pasos, en esa forma leve pero visible de encoger los hombros para protegerse del mundo. Fue entonces cuando Emma, distraída por una fachada cercana, alzó la vista y encontró algo inesperado. Una enorme fotografía de Spider-Girl adornaba uno de los carteles digitales de publicidad, justo sobre una tienda de tecnología. El traje rojo y azul, la pose heroica en mitad de una pirueta sobre los tejados, era ella su otro yo. Una sonrisa ladeada apareció en su rostro, no por vanidad, sino por el contraste. Su identidad pública flotando por encima del ruido, mientras su identidad privada caminaba junto a alguien que parecía impermeable a todo gesto de admiración. Una idea se formó en su mente como una chispa. Se giró hacia él, aún con la sonrisa en los labios. Oye, señor antisocial. Naruto giró apenas el rostro, como si el apodo le fuera una piedra en el zapato. Le lanzó una mirada con el rabillo del ojo, molesta pero sin sorpresa. Ella lo ignoró. Le señaló el cartel con un movimiento de cabeza. ¿Qué piensas de esa Spider-Girl? Naruto levantó la mirada lentamente, clavándola en el cartel con el mismo gesto con el que se mide a un adversario que aún no ha dicho su nombre. Frunció el ceño. Bufó con desdén. No se detuvo. Emma lo siguió, pero lo que realmente la hizo fruncir el ceño por completo fue la voz que emergió de él. Firme, cargada de un juicio que no buscaba discusión. Creo que simplemente es alguien que se cree por encima de la ley. Que imagina que puede ejecutar justicia a su manera, ignorando por completo las reglas que mantienen todo esto de pie. Su tono era serio. Inusualmente serio. Era la primera vez que Emma lo veía tan expresivo desde que salieron de casa. Con poderes o sin ellos, nadie debería decidir lo que es justo por sí mismo. Para eso existen las leyes, y las personas que deben hacerlas cumplir. Estos supuestos héroes que se pasean por aquí, Spider-Girl, o cualquiera que sea el nombre, todos son lo mismo. Personas con delirios de grandeza que disfrazan su arrogancia de nobleza. Se detuvo ligeramente en seco. Miró sus manos, las abrió con lentitud. Como si el recuerdo de algo se activara sin previo aviso. No dijo más, pero la pausa tenía un peso que Emma sintió caer sobre sus pies. Ella respiró hondo, conteniendo la respuesta que ya le hervía bajo la lengua. Se adelantó unos pasos, colocándose frente a él de forma deliberada, impidiéndole continuar. A pocos metros ya se divisaban los portones de la escuela, pero ahora el tiempo parecía ralentizarse. No estoy de acuerdo contigo, dijo, sin rodeos. Su voz tenía firmeza, pero también un tipo de calma templada por años de doble vida. Lo que hacen los héroes importa. No cualquiera se atreve a actuar cuando el resto elige mirar hacia otro lado. Hay coraje en eso. Y ese coraje merece respeto. Lo miró con intensidad, tratando de leer algo más allá de la expresión neutral. Además, continuó Emma, suavizando apenas el tono, creo que todos tenemos héroes en nuestras vidas. Personas que nos sostienen cuando nadie más lo hace. Tú también, aunque te cueste admitirlo. Por ejemplo, tu madre. Ella es alguien que se ve fuerte, entregada. Eso también es heroísmo. Y tal vez tu padre también lo es, lo dijo con seguridad, como quien cree estar señalando algo evidente. Pero en el segundo siguiente, vio algo cambiar. Naruto no se movió, pero sus ojos parpadearon diferente.
la línea de su mandíbula se tensó. El gesto de sus manos, aún abiertas, se crispó sutilmente. Emma lo entendió de inmediato. Lo había dicho sin intención de herir, pero la palabra padre había activado algo que no debía tocarse aún. Lo comprendió demasiado tarde. Naruto entrecerró los ojos y su mirada adquirió un brillo opaco, sombrío, como si una sombra interior se filtrara por sus pupilas y empañara el ambiente alrededor. El bullicio del pasillo se atenuó en la percepción de Emma cuando él se inclinó lentamente hacia ella, sin prisa pero con una intención tan firme que el gesto parecía desafiar el espacio mismo. Su rostro quedó tan cerca del de ella que apenas unos milímetros separaban sus respiraciones. Emma se tensó, percibiendo el calor y la densidad de aquel silencio. Sus mejillas se tiñeron de un rojo involuntario, no por vergüenza, sino por la mezcla desconcertante de incomodidad e intensidad. Las sonrisas que habían asomado unos minutos antes se desdibujaron por completo, y lo único que permaneció fue la distancia mínima entre sus bocas, cargada de algo que no era ternura, ni enojo. Era una alerta. Si yo fuera tú, no daría las cosas tan por sentado. La frase salió como un murmullo, pero tenía la firmeza de una amenaza contenida. Su mirada era dura, tan concentrada que parecía perforar la compostura de Emma, que se estremeció casi de forma involuntaria. No era un grito, pero resonaba más fuerte que si lo hubiera sido. Naruto no apartó la vista mientras continuaba, su voz casi ronca por lo que no se decía. No te dejes engañar por las apariencias. Tal vez parezca que mi vida es igual a la de todos, pero no lo es. Tú no me conoces. No conoces a mi familia. No sabes cómo crecí, ni lo que eso significa. Así que te recomiendo, su tono se volvió más seco, más áspero, mantener la boca cerrada. La última frase la soltó como si le escupiera una verdad que nadie estaba preparado para recibir. Pasó por el costado de Emma sin detenerse, ignorando el rostro congelado de la chica, cuyos ojos se mantenían abiertos como si acabara de presenciar una escena que alteraba su visión del mundo. No eran solo las palabras, era la forma en que estaban cargadas. Cada sílaba vibraba con una emoción contenida, como si llevaran años esperando salir. En ese instante, su sentido arácnido estalló de forma súbita, no como un aviso físico, sino como una intuición visceral de peligro. No era el tipo de amenaza que venía de un enemigo. Era el tipo que nace de alguien que ha sufrido demasiado, que guarda una tormenta en silencio. Emma giró cuando escuchó que Naruto se detenía a unos pasos de distancia, aún de espaldas a ella. El ambiente, que hasta entonces parecía contener la tensión en sus márgenes, pareció volverse más denso. Naruto soltó un último bufido, como quien trata de expulsar una emoción que se niega a abandonar el pecho. Y entonces habló, sin girarse, sin necesidad de que nadie lo mirara para entender que aquello no era una declaración casual. Era un lamento. Una sentencia. Yo no he tenido ni tengo héroes en mi vida. Hubo una pausa, corta pero tan llena de historia que parecía abarcar años. ¿Cómo hacerlo si nunca conocí a un padre que lo fuera? Las palabras cayeron como piedras en el aire. Pesadas, sin eco, pero imposibles de ignorar. Con ese único comentario suspendido en el ambiente, Naruto comenzó a caminar con pasos pesados y decididos, perdiéndose entre la marea de estudiantes que ya empezaba a engullir los pasillos del edificio. No miró atrás. No ralentizó el paso. Se desvaneció con la misma contundencia con la que había dejado su verdad flotando. Emma permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito solo para obligarla a absorber cada palabra. Todo comenzaba a encajar. La distancia emocional, el desdén por las figuras heroicas, la forma en que Naruto se defendía del mundo con una armadura que no era arrogancia, sino dolor sin nombre. Mierda, la cagué, murmuró finalmente, y esta vez no había sarcasmo ni frustración superficial en su tono. Era culpa, pura y cruda. Una culpa que no venía de haber dicho algo incorrecto, sino de haber desenterrado una herida que aún estaba viva. Quiso moverse, quiso seguirlo, decirle que no era su intención, que había más detrás de sus palabras. Pero cuando logró reaccionar, el rubio ya se había perdido por completo entre los cuerpos, las mochilas, las conversaciones y las risas que lo rodeaban sin notar el terremoto invisible que acababa de ocurrir.
Emma quedó allí, sola, con los ojos abiertos, atrapada en un pasillo cualquiera que ahora tenía el peso de una confesión que no sabía cómo sostener. Sus pasos lo condujeron al interior del edificio con una precisión automática, como si caminar fuera lo único que sabía hacer bien en un entorno desconocido. El aire dentro de la escuela tenía el eco suave de las primeras horas. Murmullos, el arrastre de mochilas contra el suelo, conversaciones dispersas sobre proyectos y horarios. Naruto pasó junto a varios laboratorios de investigación, donde se asomaban estudiantes con batas blancas y gafas protectoras, manipulando fórmulas o ajustando aparatos que él apenas reconocía. Notaba las miradas. Algunas directas, otras furtivas. Sentía los ojos sobre su espalda mientras cruzaba los pasillos, los rostros que se volvían brevemente hacia él para escanear su presencia. ¿Quién es? Pensaban, sin decirlo. Naruto no se molestó en devolver ninguna de esas miradas. Las clasificó en silencio como parte del ruido. Al llegar a una pared principal, se detuvo ante un gran mapa del edificio, esperando encontrar alguna señal clara. Su mirada recorrió los recuadros y líneas, pero lo único que encontró fue confusión gráfica y un dibujo ambiguo. Nada indicaba oficina del director. Soltó un suspiro, breve pero cargado de hastío. Tendría que preguntar. «Hola. ¿Puedo ayudarte?», preguntó una voz a su costado. Naruto giró la cabeza con una fluidez ensayada, sin brusquedad, pero con la alerta instalada. A su derecha estaba una chica de su edad, cabello rojo atado en una coleta informal, ojos igual de rojos, pero más suaves que los suyos. Le sonreía con amabilidad genuina, sin esa energía invasiva que solía incomodarlo. Naruto se tensó levemente, no por desconfianza, sino porque no había notado su presencia antes. Cuando se había acercado, reacomodó la correa de su mochila con un movimiento casi automático, girándose hacia ella para observarla directamente. «¿Disculpa?», preguntó, sin agresividad, pero con tono reservado. La chica mantuvo la sonrisa. «Oh, lo siento. Es que te vi frente al mapa y pensé que podrías necesitar ayuda. Pareces nuevo, y cuando me hablaste, noté un pequeño acento. Creo que no eres de aquí». Su forma de explicar no tenía rastro de juicio. Solo observación. Naruto la estudió un momento más. No se parecía en nada a Parker. Su energía era más comedida, más controlada. No había provocación, ni incomodidad. Solo ofrecimiento. «Sí», admitió finalmente, con voz clara pero sin familiaridad. «Me preguntaba dónde está la oficina del director. Necesito hablar con él». Decidió aceptar la ayuda, aunque fuera por cortesía. La chica asintió enseguida y señaló el mapa con una uña pintada de negro. Naruto siguió la línea hasta ver el símbolo, un simple dibujo de escritorio en una esquina del plano. Nada más. Sin etiquetas. Sin indicaciones. Rodó los ojos, aunque internamente agradeció el gesto. No era mucho, pero era mejor que seguir vagando sin rumbo. «Si quieres, puedo llevarte. Te muestro parte de la escuela en el camino», sugirió la pelirroja, con un tono amable que no buscaba impresionar. Solo ser útil. Él la observó unos segundos, luego volvió a mirar el mapa como si necesitara convencerse. Finalmente asintió con un movimiento leve de cabeza, más dirigido a sí mismo que a ella. «Está bien. Te lo agradezco». Hizo una pequeña reverencia. Discreta, pero respetuosa. Mary-Jane arqueó ligeramente las cejas ante el gesto, sorprendida pero sin burlarse. Sonrió de nuevo. «Soy Mary-Jane», dijo, extendiéndole la mano con naturalidad, sin forzar el momento. Naruto bajó la mirada a la palma ofrecida, la evaluó brevemente, y luego la tomó con la suya. Fue un contacto breve, sin presión. «Uzumaki Naruto», respondió con tono firme y contenido. Soltó la mano enseguida, gesto que Mary-Jane notó con discreta atención. No lo mencionó. Lo archivó mentalmente bajo reservado o tal vez tímido. Con un gesto suave, le indicó que la siguiera, y ambos comenzaron a caminar por el pasillo. Mientras caminaban por el pasillo principal, Naruto mantuvo el silencio como escudo. No era incomodidad, sino hábito. Su modo de observarlo impregnaba todo.
Las vitrinas con trofeos deportivos, las paredes llenas de carteles sobre clubes estudiantiles, incluso los tablones con horarios que parecían mapas de una ciudad en miniatura. Mary Jane hablaba con tono templado, señalando con el dedo algunas zonas clave del edificio. Le mencionó el auditorio, el patio de ciencias, los pasillos que llevaban a las aulas de arte y literatura. No exageraba ni adornaba sus palabras. Simplemente ofrecía datos con un ritmo casi meditativo. Naruto no interrumpía, pero en sus ojos había atención. No buscaba entender todo de golpe, solo reconocer patrones. Cada escuela tiene sus rituales invisibles, y él intentaba captarlos de esta sin hacer ruido. Pasaron por una sala de música, y Mary Jane hizo una pausa leve. Aquí suelen ensayar los del club de jazz, aunque no muchos se atreven a entrar sin invitación, comentó, con un dejo de complicidad. Naruto ladeó ligeramente la cabeza, como si ese tipo de detalle le pareciera más útil que cualquier indicación arquitectónica. Se permitió echar un vistazo a través del cristal. Dentro, un chico probaba acordes en un contrabajo, mientras otro afinaba la trompeta con una concentración que rozaba lo ceremonial. Naruto no comentó, pero esa escena lo dejó pensativo. En su anterior escuela, la música se filtraba más por los pasillos que por los clubes. Aquí todo parecía tener su lugar y su código. Organizado. Silenciosamente exigente. Agradeció que Mary Jane no intentara rellenar el silencio con entusiasmo artificial. El pasillo se bifurcaba cerca de una escalinata que llevaba al segundo piso. Mary Jane señaló una puerta de madera oscura, apenas visible entre dos columnas de avisos. Allí está la oficina del director, indicó con voz neutra, sin dramatismo. Naruto la miró de reojo, luego volvió la vista hacia la puerta. No tenía placa, ni brillo especial. Solo una puerta más. Sin embargo, al acercarse, notó el marco gastado, las huellas de manos que habían empujado ese umbral decenas de veces. Era un sitio de tránsito emocional, lo supo enseguida. Dudas, expulsiones, acuerdos, promesas. Todo pasaba por allí. Se detuvo frente a ella unos segundos, como si necesitara tomar una bocanada de aire simbólica antes de continuar. Mary Jane lo observó de perfil, sin apurar el momento. ¿Qué te trajo aquí? Me refiero a esta escuela, preguntó en voz baja, como quien sabe que la respuesta no se dará fácilmente. Naruto la miró, evaluando si esa pregunta venía con juicio o curiosidad. No encontró ninguna señal de presión en sus ojos, solo una puerta abierta. Cosas personales, dijo al cabo, con tono seco pero no cortante. No era una evasión, era un límite. Mary Jane lo entendió. No insistió. Solo hizo un gesto leve con la cabeza y volvió a mirar la puerta. El director es directo pero justo. Si tienes algo que decirle, te escuchará. Naruto asintió, sin decir nada más. Apoyó la mano en el pomo, pero no giró. Aún no. Fue entonces cuando Mary Jane sacó un papel doblado de su bolsillo y lo extendió hacia él. Esto tiene el número de la oficina estudiantil y los horarios de cada bloque. No está en el mapa, pero lo dan a los de primer ingreso. Naruto lo tomó sin apuro, con una leve inclinación como agradecimiento. Guardó el papel con gesto metódico, como quien sabe que cada fragmento de orden es una cuerda que ayuda a escalar. Finalmente, miró la puerta, la giró con firmeza y entró, dejando atrás a Mary Jane. Ella no se movió enseguida. Solo observó cómo desaparecía tras el umbral, preguntándose si más tarde vería a ese chico nuevamente. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de él fue seco, pero con un eco leve, como si el espacio se tomara un segundo para registrar su presencia. Naruto se detuvo justo después de cruzar el umbral, manteniéndose erguido y alerta, sin dar pasos innecesarios. Observó el despacho con mirada entrenada, como quien sabe leer las marcas invisibles de autoridad. La alfombra de bordes deshilachados revelaba los recorridos constantes hacia el escritorio, las estanterías a los lados estaban repletas de carpetas y libros cuyas cubiertas lucían ajadas, pero acomodadas con precisión. Eran trofeos administrativos más que herramientas vivas. Al fondo, la lámpara encendida sobre el roble oscuro proyectaba una sombra elíptica sobre los papeles apilados, a pesar de la luz natural que penetraba con dignidad desde las altas ventanas.
Todo en ese lugar hablaba de continuidad, de normas que se cumplen aunque ya nadie las recuerde de memoria. El director estaba de pie, de espaldas a él, contemplando el patio desde el ventanal como si ese gesto fuese parte del protocolo. Tenía las manos cruzadas a la espalda, los dedos entrelazados con firmeza, el cuerpo ligeramente ladeado como si escuchara el paso y lo pesara antes de girarse. No se apresuró al oírlo entrar. Más bien extendió ese silencio inicial como quien marca territorio sin alzar la voz. Naruto no se movió más allá de los 2 pasos iniciales. Entendía bien que en ciertos lugares, lo más importante no se dice de inmediato. Esperó con la serenidad que da el desgaste, con la precisión del que ha aprendido a no apresurar los juicios. Cuando el director finalmente giró, lo hizo con una lentitud ensayada, cada movimiento medido, como si deshacer el giro le costara años de historia. Era un hombre alto, delgado, de rostro anguloso y mirada que no buscaba convencer. No parecía cansado, pero sí atravesado por años de gestiones que dejan huellas en los músculos faciales, en el entrecejo que apenas se relaja. Naruto Uzumaki, ¿correcto?, preguntó sin necesidad de afirmación, pero dejando el espacio justo para la cortesía. Naruto asintió, breve y claro, sin agregar palabras. No era por desinterés, sino por entender que el lenguaje en esos espacios se mide en gestos más que en frases. El director se sentó en su silla, y con un leve movimiento de mano lo invitó a tomar asiento frente a él. Naruto obedeció, acomodando la mochila sobre sus piernas con una tensión discreta, como si el objeto funcionara tan bien como escudo ante lo desconocido. El hombre lo observó durante unos segundos más, sin emitir juicios, pero midiendo cada gesto con la atención de quien está habituado a leer entre líneas. Me informaron de tu llegada. El traslado fue aprobado hace menos de una semana, empezó, con voz templada que rozaba el terreno entre lo institucional y lo íntimo. Hizo una pausa breve, luego retomó. Vienes desde una institución con gran reputación y con circunstancias particulares. La frase flotó unos segundos antes de asentarse. Las palabras habían sido cuidadosamente seleccionadas, como quien quiere ser preciso sin ser invasivo. Naruto mantuvo la mirada firme, sin hostilidad pero con esa transparencia que incomoda por su falta de adornos. Estoy aquí para seguir adelante, respondió. No era una excusa, ni un resumen. Era una piedra colocada en el terreno, la primera. El director se inclinó levemente hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre el escritorio como si esa postura lo ayudara a sostener el peso de cada conversación acumulada en ese espacio. Entiendo que el proceso no ha sido fácil, comentó, su tono navegando el filo entre la empatía y el protocolo. No buscaba sonar paternal, pero tampoco frío. Naruto no contestó. No porque desestimara las palabras, sino porque no las necesitaba. Era cierto. No había sido fácil. ¿Y luego qué? El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo, como si cada uno estuviese calibrando el peso de lo que podía decirse. Aquí se valora la disciplina, el esfuerzo y la entrega, continuó el hombre. Se giró apenas hacia un lateral del escritorio, abrió una de las gavetas con destreza y extrajo una carpeta que ya estaba preparada, como si hubiese sido colocada allí esa mañana. He leído su carta de recomendación y los informes relacionados a su historia académica y deportiva. Es evidente que ha habido esfuerzo. Y también, resistencia. Debo admitir que me sorprendió la carta de recomendación de su antigua institución, comentó el director, mientras hojeaba con lentitud los documentos dispuestos en la carpeta. Sus dedos recorrían las hojas como quien relee un expediente que no termina de encajar con la primera impresión. Había allí resultados académicos sobresalientes, registros deportivos que colocaban a su anterior escuela entre las mejores del circuito, y algo aún más revelador: ningún reporte disciplinario. Ni una sola falta, ni una sanción. Ni siquiera una observación por comportamiento impropio. Y no hablemos de su rendimiento. Primer puesto de su clase 4 años consecutivos, además de mantenerse en el podio nacional dentro del circuito competitivo escolar, es, sin duda, un historial digno de respeto. Cerró la carpeta con cuidado, como si no quisiera que el aire del despacho agitara esos datos.
Apoyó entonces los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos bajo la barbilla, adoptando una expresión reflexiva que no buscaba elogiar, sino ponderar. El silencio entre ambos se alargó un instante. Luego el director habló con tono más directo, pero sin perder la mesura. Ahora, señor Uzumaki, me gustaría saber qué busca aquí. ¿Qué quiere construir en esta nueva etapa? Lo dijo sin fórmula ni envoltorio. Solo expectativa. Naruto no reaccionó de inmediato. Se limitó a cruzar los brazos, acomodando ligeramente su mochila sobre las rodillas. Su postura parecía relajada, pero sus ojos lo decían todo. Había entendido lo que estaba en juego. El director no preguntaba por metas. Preguntaba por carácter. Por ambición. Por postura ante el elogio. Y Naruto, que ya había aprendido a leer detrás de las preguntas bien formuladas, no cedió a la tentación de enumerar logros. Lo miró con firmeza, sin perder el ritmo de su respiración. Quiero mejorar, dijo, sin alzar la voz. Quiero empezar de cero. No tengo opción. Mi historia quedó atrás, pero lo que sé hacer sigue conmigo. Y quiero ser el mejor en este lugar. Académicamente. Deportivamente. Es lo único que conozco. Y lo único que necesito. Las palabras flotaron unos segundos en el aire, sin que nadie intentara capturarlas. El director se echó hacia atrás en su silla, como quien ajusta la perspectiva antes de responder. Se llevó una mano a la barbilla, frotando lentamente el contorno áspero de sus ideas. Eso implica trabajo doble. Su inscripción llegó avanzado a la mitad del semestre. Hay material acumulado que debe recuperar. Proyectos que otros ya entregaron. Contenidos que no se repiten. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más analítica, afilada como si quisiera poner a prueba los límites no escritos del chico frente a él. Y en cuanto al área deportiva, su especialidad, según tengo entendido, son las artes marciales. Le informo que esta escuela no cuenta con un equipo formal en esa disciplina. ¿Cómo pretende ser el mejor si ni siquiera tiene con quién competir? Naruto mantuvo el rostro sereno. Pero en su mirada apareció un leve endurecimiento, como si el desafío apenas hubiera despertado algo que ya llevaba tiempo dormido. Puedo recuperar la materia, respondió con seguridad. Y puedo rehacer los proyectos con mejores resultados que cualquiera. No necesito que me repitan el contenido, solo que me digan qué se espera. Su voz no cargaba vanidad, sino convicción. Luego, sin vacilar, añadió. Y sobre el entrenamiento, no necesito un equipo. Solo una escuela a la que representar. Puedo entrenar por mi cuenta. Puedo cubrir mis propios gastos. Lo único que requiero es la oportunidad de demostrarlo. Cada palabra caía como piedra colocada en una muralla silenciosa. No construía una defensa, sino una voluntad. No pedía privilegios. Pedía estructura. El director observó al joven con atención renovada. Sus ojos se entrecerraron apenas, como quien calibra el metal de una idea inesperada. Luego, en sus labios, apareció una sonrisa mínima, más pliegue que gesto, casi imperceptible. No era burla. Era reconocimiento. Había visto cientos de estudiantes con entusiasmo. Docenas con talento. Pero pocos con ese tipo de temple que no se inflama, sino que se sostiene. Y sobre todo, sin arrogancia, sin necesidad de adornarse. Solo fuerza reconocida por el propio esfuerzo. No dijo nada aún, pero supo que ese joven, recién llegado, no estaba buscando un lugar. Estaba dispuesto a tomarlo. El director se quedó unos segundos observando el rostro del joven. No buscaba arrogancia, y no la encontró. Tampoco vio un entusiasmo ingenuo, de esos que se apagan ante la primera dificultad. Lo que vio fue algo más incómodo. Una calma que no pedía permiso, una certeza que no venía acompañada de urgencia. No era una declaración, era una postura. Reclinó ligeramente la silla, liberando la tensión de sus brazos antes de hablar. ¿Sabe, Uzumaki? Cuando tenía su edad, llegué a esta institución por intercambio también. No era el mejor de mi clase. Ni siquiera estaba cerca. Su tono seguía siendo medido, pero la revelación, por más pequeña que fuera, significaba un desplazamiento. No una concesión, sino una grieta abierta a propósito. No tenía disciplina. No tenía enfoque.
Y me perdí durante meses, convencido de que no tenía lugar aquí. Naruto permaneció en silencio, pero sus ojos registraban todo. No era indiferencia, era atención. El director se levantó lentamente, dando unos pasos hacia la ventana del despacho. Afuera, algunos estudiantes cruzaban el patio sin prisa, envueltos en la normalidad de un día cualquiera. Lo que me salvó, continuó, con voz más grave, fue que un docente creyó que podía sostener algo más grande que mi historia. Me dio tareas extra. Me exigió como si fuera el mejor, aunque no lo era. Y al final, cuando terminé el curso, fui el primero en mi generación en obtener un puesto de liderazgo en esta misma escuela. Se giró entonces hacia Naruto, manteniéndose de pie, pero con los brazos cruzados ahora. A veces no necesitamos que nos entiendan, solo que nos vean. Y por lo que he visto hasta ahora, usted merece que se le vea. La última frase no era un halago. Era una premisa. Una posibilidad abierta que no prometía nada, pero que anunciaba una postura. Naruto se ajustó levemente en su asiento, dejando que ese momento se asentara como parte del diálogo. No dijo gracias, ni esbozó una sonrisa. Sabía que las palabras del director no eran un regalo. Eran una especie de prueba silenciosa, una invitación a sostenerse con la misma dignidad con que había llegado. No necesito que me tengan fe, respondió finalmente. Pero puedo asumir todas las exigencias que me imponga. Y puedo ofrecer resultados. Si me dan las condiciones, lo haré. El tono era el mismo que antes. Firme, sin agresividad, sin adorno. Como si hablara desde un pacto consigo mismo más que desde una conversación ajena. El director lo miró por unos segundos más, y luego regresó lentamente a su asiento. Apoyó las manos sobre el escritorio, como si volviera a un terreno conocido. Muy bien, dijo finalmente. Entonces habrá condiciones. Tendrá tareas extra. Pruebas específicas para recuperar el semestre. Evaluaciones dobles. Tomó una hoja del expediente y empezó a escribir algunas notas al margen. Y respecto al área deportiva, le autorizó el uso del gimnasio en horario extendido, así como la posibilidad de representar a la institución en eventos externos, siempre que cumpla con los criterios académicos que se le exigirán. No levantó la voz ni cambió el tono. Solo ejecutaba la decisión. Como quien establece las reglas de un vuelo. Naruto asintió con calma. Sabía que no era un trato fácil. Pero tampoco buscaba comodidad. Lo que quería era reconstruir. Volver a forjar su nombre, no por lo que fue, sino por lo que estaba dispuesto a ser. Esa era su forma de avanzar, su modo de honrar todo lo que había perdido antes de llegar allí. Lo haré, dijo simplemente. Y en esa frase no había promesa, sino compromiso. El director, por su parte, sostuvo la mirada un instante más, como si ya no se tratara de ver al alumno, sino de reconocerse en él. Entonces estamos de acuerdo, señor Uzumaki. Esta institución no otorga posiciones. Se ganan. Y usted acaba de dar el primer paso para tomar la suya. El director tomó la hoja con calma, como si necesitara sentir primero su textura antes de empezar a escribir. No habló mientras lo hacía, pero su rostro mantenía una expresión concentrada, sin señales de apuro. La pluma se movía con soltura sobre el papel, como si el mensaje ya estuviera decidido desde antes. Al terminar, firmó con precisión y extendió el documento hacia Naruto con una mirada seria, directa. Como muestra de que confío en que puede adaptarse a este entorno y sus exigencias, lo asignaré a la clase superior, dijo sin levantar la voz. Es la clase más avanzada del programa. Espero que esté a la altura. No hubo tono de advertencia ni entusiasmo, solo hechos. Naruto aceptó el papel sin cambiar su expresión. Lo leyó con rapidez, no por ansiedad, sino por costumbre. Asintió con la cabeza en silencio. El director lo observaba, esperando una reacción que no llegó. Entréguele ese papel al profesor del salón, añadió. A partir de allí, estará solo. Nadie lo guiará. Nadie lo protegerá. Verá por usted mismo lo que eso significa. Naruto se levantó, ajustó la correa de su mochila, luego hizo una reverencia corta, respetuosa, sin adornos. Siempre he estado solo, respondió, sin querer sonar desafiante ni herido. No habrá nada nuevo para mí. Su tono era plano, pero seguro.
Gracias por su tiempo, director, y salió del despacho sin mirar atrás. Caminó por los pasillos sin prisa. Había estudiantes conversando en grupos, otros revisaban sus libros, algunos simplemente distraídos. Naruto no se detuvo a mirar a nadie. Sostenía el papel con firmeza, pero no por miedo a perderlo, sino por la claridad de lo que representaba. No era una carta de aceptación, era una oportunidad de mostrar lo que había estado construyendo en silencio. Su dedicación, su esfuerzo, su manera de vivir. No necesitaba amigos que lo distrajeran, ni momentos compartidos que lo hicieran perder tiempo. Lo que otros valoraban como vínculos, él lo veía como obstáculos. Y con cada paso que daba, esa idea se reafirmaba en su mente. Llegó frente a la puerta del salón sin titubear. Golpeó suavemente, una vez, y esperó. La puerta se abrió despacio, y apareció un profesor de mediana edad. Tenía el rostro algo cansado, pero su mirada era alerta. Lo observó de arriba a abajo antes de decir nada. Naruto no explicó. Solo extendió el papel. El hombre lo tomó, lo leyó con atención y luego murmuró algo para sí. Entiendo. Pasa. Estábamos por comenzar. No lo cuestionó, ni mostró interés extra. Se apartó para dejarle paso. Busca un asiento libre. Al fondo debe haber algunos. Naruto asintió y entró sin decir palabra. Desde la entrada, recorrió el aula con la mirada. No buscaba nada en particular, solo medía el ambiente. Vio los escritorios, las mochilas en el suelo, algunos estudiantes ya conversando entre sí. Y entonces la vio. Emma Parker lo miraba con los ojos bien abiertos, sorprendida de verlo allí. Naruto apenas reaccionó. Suspiró por lo bajo y pensó simplemente. Parker luego desvió la mirada, reconociendo a Mary Jane cerca del fondo. Ella le dio una leve sonrisa. Naruto respondió con un gesto mínimo, sin alterar su ritmo. Caminó hacia su asiento con paso firme. Mientras avanzaba, no notó cómo Emma cambiaba de expresión. Ya no parecía sorprendida, sino confundida. Miró de reojo a Mary Jane, como queriendo entender qué acababa de pasar. No era celos, ni incomodidad, era curiosidad. Había algo en ese intercambio que no encajaba, como si se le escapara una parte importante de la historia. Mary Jane no habló, pero mantuvo la mirada fija en Naruto un par de segundos más, como si reconociera algo familiar en él. Emma observó en silencio, tratando de darle sentido a aquello, sin saber aún que esa incomodidad no venía de afuera, sino de algo que recién comenzaba dentro de ella. Naruto, espera. Llamó Emma desde su asiento, al ver cómo el rubio salía del aula después de hablar brevemente con el profesor. Su voz fue firme, pero él no se detuvo. Ni se giró. Caminó con la misma indiferencia que lo había caracterizado desde la mañana. Emma frunció el ceño, lista para levantarse y seguirlo, pero se detuvo al escuchar su nombre. Emma, la voz venía desde su derecha. Era Mary Jane, acercándose junto a Harry, que caminaba a su lado con expresión curiosa. Los dos se detuvieron frente a ella, y Harry miró en dirección a la puerta por donde Naruto acababa de salir. ¿Lo conoces?, preguntó Mary Jane, observando cómo Emma guardaba sus cosas con algo más de prisa que de costumbre. Sí, ¿quién es tu nuevo amigo?, añadió Harry, con una sonrisa ligera y un tono que buscaba sonar casual, aunque claramente quería saber más. Emma se colgó la mochila al hombro, suspirando. No es mi amigo, respondió sin mirarlos aún. Y apenas lo conozco. Es mi vecino. Se mudó esta mañana. Su voz no sonaba molesta, pero sí contenía una dosis de fastidio. Mary Jane y Harry asintieron, aunque fue Mary Jane quien notó algo más en el tono de Emma. Cuando empezaron a caminar por el pasillo en dirección al comedor, Emma se giró ligeramente hacia ella con una ceja levantada. ¿Y tú cómo lo conoces?, preguntó, sin confrontación, pero con genuina curiosidad. Mary Jane no se inmutó. Me lo topé antes de la clase. Estaba buscando la dirección, parecía algo perdido, así que lo ayudé a encontrarla. No hablamos mucho. Solo eso. Su explicación fue breve, sencilla, y no dejaba espacio para malentendidos. Harry asintió, y fue él quien lanzó el siguiente comentario.
Parece que nuestro amigo no es muy sociable, dijo mientras entraban al comedor, donde la cantidad de estudiantes creaba una mezcla constante de voces, risas y pasos. Se colocaron en la fila para buscar su almuerzo. Emma echó una mirada rápida al lugar, pero no encontró a Naruto por ningún lado. Ya era la segunda vez que desaparecía sin previo aviso. Lo más seguro, pensó, era que no soportara los ambientes ruidosos. Y ahora que lo pensaba, encajaba. Desde que lo había visto entrenar solo en el patio, había notado esa necesidad suya de estar lejos de las multitudes, incluso si eso significaba aislarse por completo. Según su mamá, nunca ha sido alguien sociable, dijo Emma al cabo de unos segundos. Es reservado, apático. Se mantiene al margen de todo. Pero no parece ser un idiota, al menos no del todo. Su tono era honesto, sin sarcasmo. Mary-Jane y Harry escuchaban mientras avanzaban en la fila. Emma mantenía la vista en la zona donde servían la comida, pero en su cabeza todavía rondaba lo que había pasado a la entrada de la escuela. La discusión sobre los héroes. La mención del padre de Naruto. Y su reacción. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Tan intenso que había disparado su instinto arácnido. Eso solo le ocurría cuando estaba ante algo peligroso. O alguien. Pero Naruto no parecía una amenaza. No tenía ese aire de alguien que representa peligro real. Tenía sus problemas, eso sí. Tenía algo interno que lo mantenía apartado, como si llevara encima una historia que no quería compartir. Emma frunció el ceño levemente. No le gustaba que su instinto le dijera cosas que no podía comprobar. Le incomodaba no saber qué hacer con eso. Aún más sabiendo que, por más que lo observara, Naruto seguía comportándose como si no debiera explicarse ante nadie. Como si estuviera en medio de algo que no pertenecía del todo a ellos. Y ese tipo de distancia, emocional, constante, era lo que empezaba a dejarle inquieta. Emma tomó su bandeja con ambas manos, pero no avanzó de inmediato. Se quedó unos segundos observando el comedor como si buscara una coordenada exacta entre ese mar de rostros conocidos y ruidos familiares. Había estudiantes dispersos en cada rincón, algunos sentados en grupos que parecían tribus permanentes, otros de paso entre una charla rápida y un mordisco a medio terminar. Risotadas estallaban en ciertas mesas, interrumpidas por sonidos agudos de notificaciones que se escapaban de teléfonos mal ocultos. En otro momento, Emma habría encontrado alivio en ese desorden armonioso. Conocía bien las dinámicas, los códigos tácitos, incluso los silencios incómodos que flotaban entre bandejas. Pero esa tarde, algo no se alineaba. La atmósfera se sentía ligeramente desfasada, como si alguien hubiese cambiado la música de fondo sin avisar. Se dirigió hacia una mesa junto a la ventana donde Mary-Jane y Harry ya le esperaban. La luz de la tarde caía en ángulo, tamizada por el cristal, envolviendo el rincón en una calma dorada que contrastaba con el bullicio del resto del comedor. Se sentó sin mucho ímpetu, acomodando la bandeja frente a ella con movimientos medidos. Mientras Harry masticaba distraído y deslizaba su dedo por la pantalla del celular, lanzó una pregunta que flotó en el aire sin urgencia. ¿Crees que vaya a estar en el comedor alguna vez? Su voz sonó tan casual que casi pasó desapercibida. Emma no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su comida sin verla, y giró suavemente su cuchara entre los granos de arroz, como si eso le ayudara a pensar. No lo sé, murmuró finalmente, con un tono que mezclaba desconcierto y desinterés fingido. Capaz se fue a entrenar o algo así. Lo vi hacer movimientos raros esta mañana, lo dijo con aire distraído, aunque su mente seguía anclada en aquella secuencia que había presenciado desde la ventana, cuando aún ni siquiera había salido el sol por completo. Mary-Jane reaccionó levantando un poco la cabeza. Había en su mirada algo entre curiosidad genuina y una pizca de escepticismo. ¿A qué te refieres con movimientos raros?, preguntó mientras elevaba una ceja y se llevaba un trozo de manzana a la boca. Su tono no era burlón, pero tampoco completamente serio. Emma parpadeó 2 veces, buscando en su memoria las imágenes exactas. La figura de Naruto en medio del jardín, los giros controlados de su cuerpo, la tensión contenida en cada paso. Pero al querer explicarlo, las palabras no salían con la precisión que ella deseaba.
No lo sé, solo parecían movimientos raros, respondió finalmente, sintiéndose frustrada por la simplicidad con la que estaba describiendo algo que la había dejado inquieta. Movió sus brazos y piernas en el aire, intentando recrear lo que había visto, pero la gesticulación quedó pobre y caricaturesca. Mary Jane y Harry la observaron en silencio, como si trataran de identificar alguna lógica en sus movimientos. ¿No serán movimientos de karate?, comentó Mary Jane con la cabeza ligeramente ladeada, con ese gesto que usaba cuando intentaba hilar ideas sin estar segura de su punto. Emma se encogió de hombros, dejando claro que no tenía fundamentos ni experiencia en artes marciales. El rubio, sin embargo, había proyectado algo más que técnica. No lo sé, repitió, esta vez con más intensidad. Simplemente parecía tener mucha práctica. Era tenso y ligero al mismo tiempo, como si cada músculo supiera exactamente lo que debía hacer. Casi igual que cuando camina. ¿Lo has notado? Sus ojos se clavaron en los de Mary Jane, como si la pregunta no solo fuera sobre Naruto, sino sobre la percepción que empezaba a desarrollarse en ella. Durante el trayecto a clases lo había observado con mayor detenimiento. Caminaba con una especie de alerta, como si cada paso estuviera calibrado para reaccionar ante una amenaza inminente. Y sin embargo, había en él una especie de indiferencia, una manera de sostener la cabeza, que sugería que nada le afectaba del todo. Harry soltó una risa corta, como queriendo aligerar el ambiente sin medir del todo el momento. Tal vez es un robot japonés y ustedes no lo han notado, lo dijo con tono despreocupado, el típico humor que usaba para evitar que las conversaciones se volvieran demasiado densas. Pero la broma no tuvo el efecto esperado. Se encontró con dos caras serias. Mary Jane simplemente alzó una ceja, y Emma ni siquiera se molestó en responder. Le lanzó una mirada directa, sin sarcasmo, solo con tensión. Harry rió por lo bajo como si la incomodidad de la reacción lo hiciera más gracioso, pero ella seguía sin moverse, sin reaccionar como de costumbre. Estaba pensando en otra cosa. Su cabeza se había quedado estancada en ese instante frente a la escuela, cuando Naruto respondió a la mención de su padre. La forma en que lo miró. Lo que dijo. El tono. Fue como si el ambiente entero se hubiera tensado en segundos. Su instinto arácnido se había activado de golpe, sin previo aviso, algo que no pasaba a menudo y nunca sin razón. Hay algo raro en él, murmuró Emma después de un silencio prolongado, sin esperar que los demás la escucharan. Pero Mary Jane sí lo hizo. ¿Raro cómo?, preguntó con voz baja, mirando de reojo cómo Emma apretaba el vaso entre las manos. No con fuerza, pero con esa tensión sutil que aparece cuando algo te sigue rondando la cabeza. Emma tardó en responder. No porque dudara, sino porque no sabía cómo explicarlo sin sonar exagerada. No peligroso, dijo al fin, sacudiendo ligeramente la cabeza. No así hizo una pausa, luego bajó la mirada. Es más como si hubiera algo dentro de él que nunca se apaga. Algo que no se muestra del todo, pero que siempre está presente. Como si cada palabra suya tuviera otra capa detrás, esperando salir. Su voz no sonó temerosa, pero sí preocupada. Harry la miró con algo más de atención, esta vez sin bromear. ¿Te preocupa? Emma lo pensó. Negó con lentitud. No, me desconcierta. Durante unos minutos, ninguno dijo mucho. Se centraron en terminar sus bandejas, aunque el ritmo era distinto. La conversación había perdido su tono casual y ahora flotaba un silencio que parecía dar espacio a lo que ninguno terminaba de entender. Emma ya no intentaba reconstruir la charla con los demás, sino repasar lo que había sentido con Naruto. La forma en que se inclinó hacia ella, el tono con el que habló, la mirada que parecía llevar una carga que no era suya. No fue agresivo, pero la dejó paralizada. Lo que pasó allí no fue físico, pero sí real. Como si algo dentro de él, una emoción o impulso contenido, se hubiese liberado por unos segundos y apuntado directamente hacia ella. No era como cuando enfrentaba a un villano, cuando sabía que debía luchar. Aquello era más personal. Más emocional. No podía encasillarlo como amenaza. Y sin embargo, su instinto se había encendido igual. Terminó de comer antes que los otros, empujando la bandeja ligeramente hacia un lado. No quería seguir allí. Se levantó sin explicar mucho.
Voy a buscar algo en mi casillero, dijo, ajustando la mochila sobre su hombro. Mary Jane la miró con duda leve, pero no preguntó. Harry se encogió de hombros como si ya esperara ese tipo de reacción. Avísanos si nuestro vecino aparece por alguna esquina, comentó, con tono neutro mientras la veía salir. Emma cruzó la puerta del comedor sin mirar atrás, y el sonido de los estudiantes pareció alejarse en cuestión de segundos. Caminó por el pasillo con paso firme, pero sin apuro. Quería pensar sin distracciones. Su cabeza volvía una y otra vez a esa primera conversación, a la sensación que la había dejado con la piel alerta. Rehacía el momento, buscaba gestos que se le hubiesen escapado, palabras que no había procesado. Sabía que encontrar a Naruto no sería fácil, y tampoco era lo que buscaba exactamente. No quería enfrentarlo. Quería entender qué provocaba esa reacción tan intensa en ella. ¿Por qué su instinto se activaba cada vez que él estaba cerca? ¿Por qué una parte de su mente, esa que no podía controlar ni explicar, le decía que algo en él era un peligro constante, aunque todo en su actitud dijera lo contrario? Lo único claro en ese momento era que, desde que él apareció, algo dentro de ella había cambiado. Y no sabía si quería enfrentarlo, o seguir buscando respuestas en silencio. Emma caminaba por el pasillo con la mochila firme sobre la espalda. No corría, pero tampoco buscaba detenerse. El ruido del comedor había quedado atrás, y lo que reinaba ahora era una calma que le permitía pensar sin interrupciones. Ecos lejanos de conversaciones, el golpeteo suave de puertas que se cerraban con lentitud, el roce de zapatos contra el piso encerado. Detalles simples, pero suficientes para calmarle los sentidos. Sus pasos no eran inseguros, pero había algo en su mirada abierta, atenta, como si esperara encontrar una respuesta escrita en alguna pared que evidenciaba que el ritmo del día se le había desordenado desde temprano. Llevaba horas intentando ordenar lo que sentía, y cada vez llegaba a la misma conclusión. No sabía qué nombre darle. No era miedo. No era incomodidad. Era otra cosa. Algo parecido a estar en alerta sin saber por qué. Como si tener a Naruto cerca activara algo dentro de ella que no sabía cómo desactivar. Pasó junto a las vitrinas del pasillo central sin detenerse. Reconocía los trofeos expuestos. Medallas por atletismo, placas de reconocimiento, copas escolares. Algunos eran viejos, con inscripciones descoloridas. Otros relucían como recién colocados. Vio su reflejo en el cristal, fugaz, pero suficiente para notarse seria, casi rígida. Pensó en Naruto, en la forma en que había entrenado esa mañana. No era un despliegue público. No buscaba atención. Pero había precisión, firmeza. Se movía como quien tiene claro cada paso y cada giro, como si todo a su alrededor estuviera bajo control, aunque no hiciera nada por demostrarlo. Y eso la descolocaba. La mayoría de los chicos de su edad estaban obsesionados con hacerse ver, con destacar. Naruto hacía lo contrario. Pasaba desapercibido, pero no por timidez. Era otra cosa. Algo intencionado. Algo contenido. Y entonces volvió la pregunta. Esa que ya había surgido más temprano, pero que seguía sin respuesta. ¿Por qué alguien como él la hacía sentir así? Como si cada vez que estaban en el mismo espacio, su sentido arácnido se mantuviera encendido, como una alarma suave, persistente. Su instinto solo reaccionaba ante peligros reales, situaciones que ponían su vida en riesgo. Esa era su regla, su certeza. Pero con Naruto, no había amenaza directa. No había agresión. No había nada que justificara esa reacción. Y sin embargo, allí estaba. Cada vez más nítido. Como si su presencia tuviera un peso particular que interfería con lo que Emma consideraba normal. Pensar en ello le provocaba un cosquilleo en la nuca, una especie de presión detrás de los ojos. Cuanto más trataba de entenderlo, más frustrada se sentía. Llegó a los casilleros y giró la combinación como lo hacía cada día, con movimientos precisos, memorizados. No necesitaba lo que venía a buscar. Solo necesitaba llenar el espacio. Fingir que lo hacía por algo concreto mientras trataba de poner en orden sus pensamientos.
Dentro del casillero, sus cuadernos estaban alineados, algunos papeles sueltos sobresalían, pero su mirada seguía clavada en otro sitio. En otra escena. La frase que él había dicho no dejaba de repetirse. ¿Cómo hacerlo si nunca conocía a un padre que lo fuera? No lo dijo con rabia. Pero había algo en su tono. Una dureza resignada. Una especie de verdad que llevaba tiempo guardada. Y eso le tocaba una fibra que no esperaba. Ella también había crecido sin sus padres. Pero había tenido a su tía Mai. Había tenido al tío Ben. Una figura paterna sólida, presente. Y aún así, la muerte de Ben la rompió. La dejó con un vacío que tardó años en aceptar. ¿Cómo sería para alguien como Naruto que nunca tuvo a nadie en ese lugar? ¿Cómo se organiza la vida cuando el punto de partida es la ausencia misma? Cerró el casillero con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si postergar el siguiente paso le permitiera conservar cierta estabilidad. No había prisa, ni hambre, ni ganas de volver al bullicio del comedor. Quedaba un eco flotando entre sus pensamientos, algo sin forma ni resolución que se había colado dentro desde la conversación anterior. No pensaba perseguirlo, eso se lo repetía mentalmente como una especie de norma ética. Pero tampoco sabía quedarse quieta, no cuando el cuerpo le pedía moverse, resolver, entender. Tomó rumbo hacia el ala norte del edificio, una zona casi siempre vacía donde los pasillos parecían susurrar en lugar de hablar. Ese rincón se había convertido en su refugio improvisado cuando necesitaba pensar sin ser interrumpida, donde los silencios no eran incómodos, sino necesarios. Al doblar la última esquina, un sonido seco la obligó a detenerse. Como un pie marcando el suelo con firmeza. No fue un golpe fuerte, pero tenía algo rítmico, casi meditativo. La puerta del gimnasio estaba entreabierta, y el sonido volvió a manifestarse, esta vez acompañado por una respiración marcada, pausada, que no parecía jadeo sino concentración. Emma se acercó despacio, cuidando cada paso, hasta quedarse en el borde de la entrada. Desde allí pudo verlo. Naruto estaba completamente solo en el gimnasio. Miraba alrededor con atención quirúrgica, escaneando el espacio sin apuro pero con propósito. Entre poleas, mancuernas y colchonetas, encontró una esquina libre, alejada del resto. Lo vio contar pasos desde la pared hasta el centro del espacio, asentir brevemente con la cabeza y sacar el teléfono para tomar notas. No hablaba. No entrenaba aún. Observaba como si necesitara verificar que ese lugar respondía a sus propias coordenadas internas. Y esa meticulosidad la descolocó. Sin darse cuenta, Emma se recostó levemente contra el marco de la puerta, buscando una mejor visión del ritual silencioso que se desplegaba frente a ella. Pero el peso desplazó la hoja de metal, y ésta se abrió del todo con un chirrido que, aunque leve, rompió el equilibrio del momento. Emma maldijo en voz baja, recuperó el equilibrio con rapidez, pero ya era tarde. Levantó la vista despacio, como quien teme encontrarse con algo que no debía ver. Y allí estaban esos ojos, azules, intensos, con un brillo entre la irritación y la resignación que no necesitaba palabras. Parker, dijo Naruto, con voz firme, sin alzar el tono. Guardó su teléfono con calma, se giró por completo y la miró directo mientras cruzaba los brazos. ¿Me estabas espiando?, preguntó con una tranquilidad que pesaba más que cualquier acusación. Emma reaccionó al instante, levantando las manos y negando con la cabeza con exageración. ¿Qué? Yo jamás haría eso, respondió con el ceño fruncido, imitando sin querer su postura, cruzando los brazos también, elevando la barbilla como si se defendiera con orgullo. Pero al ver cómo él desviaba la mirada con los ojos en blanco, alternando entre ella y la puerta, su gesto se desarmó en una sonrisa nerviosa. Como sea, murmuró Naruto en japonés, con un tono casi impasible, y pasó a su lado sin mirarla. Emma se quedó quieta un instante, confundida por la frase que no comprendió del todo. Luego lo siguió, obligando al cuerpo a moverse con rapidez para alcanzarlo. Oye, Naruto, espera, dijo al ponerse a su lado. Él no respondió, ni siquiera desvió la mirada. El silencio lo envolvía como una capa invisible que repelía cualquier intento de acercamiento.
Sobre lo de esta mañana, lo siento, yo no quería, empezó a decir, pero él la interrumpió sin detenerse. Olvídalo. No me importa. Su tono fue plano, indiferente, como si la conversación ya estuviera terminada antes de comenzar. Emma se mordió la lengua un segundo, pero algo en ella no quería dejarlo así. No te creo. En serio, yo no quería ofenderte. No debí mencionar algo que no sabía y que pudo haberte herido, dijo con claridad, con un tono que buscaba reparar, abrir alguna puerta que Naruto aún mantenía cerrada. Él se detuvo. No por completo, pero sí lo suficiente como para girar levemente el rostro. Bufó, y por primera vez, una sombra de diversión, áspera, irónica, cruzó sus rasgos. ¿Herirme?, repitió con una risa seca que no llegó a ser sonora. Emma lo miró con atención, sorprendida por ese cambio. No lo hiciste. Nada de lo que digas o hagas puede herirme. Lo de mi padre no me interesa. Su voz era dura, sí, pero también transparente. Como quien ya había revisado esa herida tantas veces que dejó de doler. Nunca conocí al hombre. Nunca estuvo en mi vida. Y no me importa. Puede estar pudriéndose en una zanja y aún así no me importaría. La frase fue como un golpe frío, directo, dicho sin rencor pero con una certeza que a Emma le abrió los ojos y la dejó sin palabras. Emma no respondió. Permaneció con la boca entreabierta, quieta, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo moverse por unos segundos. No era la frase lo que la había paralizado, era la forma en que la soltó. Sin elevar la voz, sin cargarla de rabia ni dramatismo. Naruto lo había dicho con la misma serenidad con la que se tira algo al río sabiendo que no volverá. Una frase firme, cerrada, sin espacio para discusión. Lo observó alejarse por el pasillo del gimnasio, caminando hacia la salida con los hombros relajados y la mirada al frente. No se detuvo a mirarla. No dudó. No tembló. Y eso era lo que más la sacudía. Que alguien dijera algo tan crudo y lo hiciera sin titubear, sin parecer afectado. Ella tragó saliva mientras lo veía alejarse entre los aparatos de entrenamiento, como si su paso también intentara retomar el silencio que había estado cuidando antes de que ella lo interrumpiera. No lo siguió. Esta vez no. Había algo en el tono de Naruto que no dejaba lugar a dudas. Si insistía, lo rompería. No porque él se quebrara, sino porque lo obligaría a mostrar algo que él se negaba a compartir. Y ella, que tanto valoraba sus propios límites, supo reconocer que había cruzado uno de los suyos. Se quedó parada a unos metros de la puerta, sin moverse, dejando que el silencio volviera a instalarse como una cortina invisible entre ambos. El gimnasio, grande y sin ruido, parecía observarla sin emitir juicio. Emma bajó la mirada y dejó que el aire saliera despacio de sus pulmones. No estaba arrepentida de haberlo buscado, pero sí de haber tocado algo que él nunca le dio permiso de tocar. Puede estar pudriéndose en una zanja y aún así no me importaría. La frase seguía repitiéndose en su cabeza. Sonaba brutal, sí, pero no venía de un lugar cruel. Era una defensa. Un mecanismo aprendido. Una forma de convivir con el vacío sin dejar que lo domine. Y esa idea, la de alguien viviendo con ese peso, sin hablarlo, sin compartirlo, le dolía más de lo que quiso admitir. Observó en silencio cómo Naruto salía del gimnasio, dejándola sola una vez más. No hubo portazo. No hubo confrontación. Solo un cierre limpio, casi inevitable. El sonido de sus pasos se fue apagando, y Emma se quedó ahí, quieta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había algo que no podía resolver con una broma, ni con una disculpa. Naruto caminaba por los pasillos con el ceño ligeramente fruncido, sin prestar demasiada atención a los estudiantes que cruzaban en sentido contrario. Tenía en mente la siguiente clase, pero no por interés académico. Solo quería llegar, sentarse, avanzar con el día sin más interrupciones. Desde temprano sabía que no sería una jornada fácil. Y aunque la mayoría de sus compañeros se habían mostrado normales, educados, no intrusivos, había una constante que comenzaba a agotar su paciencia. Emma Parker. Su insistencia. Su forma de aparecer. No era que la odiara, pero no entendía su necesidad de hablar, de tocar temas que no le correspondían. Primero, la mención a su padre.
Luego, las disculpas por una supuesta herida. ¿Herida? ¿De qué hablaba? Para Naruto, todo eso eran tonterías. Él había aprendido a convivir con el dolor mucho antes de que cualquiera de ellos supiera lo que significaba entrenar hasta el agotamiento. Dolor físico, sí, por el tipo de disciplina que seguía. Pero también estaba el otro tipo, el emocional, ese que no se grita pero se instala como un ruido de fondo en cada gesto del día. Desde que entendió que su padre no estaría, y desde que su madre convirtió la ausencia en exigencia, el mundo dejó de tener zonas suaves. Lo aceptó. Lo volvió costumbre. Y con el tiempo, también armadura. Ya nada podía herirlo. Porque se negó a seguir siendo vulnerable. Porque se cansó de esperar que alguien dijera algo distinto, hiciera algo distinto. Y al no suceder, eligió desconectar. No había nada que pudiera cambiar eso. Ni Emma, ni sus disculpas, ni sus reacciones. Él no buscaba comprensión. Ni redención. Solo orden. Y si algo rompía ese orden, una pregunta mal formulada, una mirada que duraba más de lo necesario, prefería cerrarlo en seco. No por rabia. Por necesidad. Era eso o volver al ruido. Así que caminaba, concentrado, buscando continuar el día sin sobresaltos. Ignorando todo lo demás. Aferrado al único camino que sabía seguir, el suyo. Emma permaneció inmóvil unos minutos más, escuchando los ecos lejanos de los pasos de Naruto hasta que se extinguieron por completo. El gimnasio, ahora vacío, parecía haberse transformado en una caja de resonancia donde todo pensamiento adquiría un peso mayor. Ella se sentía atrapada entre dos silencios. El que él había restaurado al irse, y el que ella no sabía cómo llenar ahora que estaba sola. Una punzada de incomodidad le recorrió el estómago, no como culpa exactamente, sino como una forma de haber fracasado en leer la temperatura emocional de alguien que claramente vivía bajo otras reglas. Se acercó lentamente a una de las bancas y se dejó caer con desgano, doblando las piernas y apoyando los codos sobre las rodillas. Repasó mentalmente cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho, intentando encontrar en qué momento se había vuelto invasiva, en qué momento había confundido empatía con permiso. El aire en el gimnasio era denso, cargado, como si las palabras no dichas fueran una especie de humedad invisible que costaba respirar. Mientras tanto, Naruto llegó al salón asignado para la próxima clase y se detuvo frente a la puerta, sin entrar de inmediato. Aún sentía cierta tensión en los hombros, como si el encuentro con Emma hubiera alterado el equilibrio interno que había mantenido durante la mañana. No estaba molesto, no en el sentido tradicional. Era más parecido a una incomodidad que se arrastraba desde dentro, una resistencia instintiva que alguien, cualquiera, intentara escarbar en territorios que él había aprendido a blindar. Entró sin mirar a los lados y se ubicó en una esquina del salón, donde la luz no daba directamente y donde podía observar sin ser observado. Sacó una libreta, no para tomar apuntes, sino para tener algo que lo mantuviera ocupado, un espacio donde pudiera dibujar líneas sin sentido, figuras que lo ayudaran a centrar la mente. Aunque había entrenado para no mostrar fracturas, Emma había conseguido, sin querer, que algo se moviera dentro, y eso lo molestaba. No por ella, sino porque odiaba cuando las emociones se filtraban a través de grietas que creía cerradas. La clase comenzó, pero él apenas prestó atención. Las voces del profesor y de sus compañeros se mezclaban en un fondo indistinto, como lluvia cayendo sobre una superficie distante. Sus pensamientos no estaban ahí. Volvían, una y otra vez, al momento en que Emma lo miró sin moverse, sin replicar, como si realmente hubiera escuchado la frase más allá de la superficie. Puede estar pudriéndose en una zanja y aún así no me importaría si, la había dicho. Y sí, lo creía. Pero lo que Naruto no sabía poner en palabras era que esa frase no solo hablaba de su padre, hablaba de él. De su capacidad de desconectar. De enterrar todo vínculo antes de que pudiera germinar. No era crueldad, era sobrevivencia. Y sin embargo, al ver a Emma quedarse quieta, sin forzarlo, sin juzgarlo, había sentido otra cosa. No esperanza, no redención. Pero algo que no se había permitido pensar.
que quizás no todos querían romperlo, algunos solo querían entenderlo. Emma permaneció en el gimnasio varios minutos más, como si necesitara que el espacio la devolviera a sí misma. Sacó su teléfono, revisó la hora, pero no envió mensajes ni llamó a nadie. Lo guardó sin hacer ruido y se puso de pie, estirando los músculos lentamente, como si le costara reacomodarse en la realidad después de haber rozado algo más íntimo. Caminó hacia la puerta con calma, no con derrota, sino con una especie de reconocimiento. Esa conversación, si es que podía llamarse así, no era un error. Era un umbral. No sabía si volvería a cruzarlo, pero intuía que algo había cambiado, y que ahora la distancia entre ambos tenía otro color. Antes de salir, se giró un segundo y miró el espacio vacío. Pensó en Naruto. En su voz. En su paso firme. Y por primera vez no sintió rechazo, sino una necesidad silenciosa de quedarse cerca, aunque él nunca lo pidiera. Cerró la puerta tras de sí, con el mismo respeto con el que se dejan los objetos sagrados en su altar. X. Las luces intermitentes del ascensor parpadeaban a medida que descendía lentamente, un piso tras otro, como si cada nivel exigiera su propio tiempo de reconocimiento. Dentro, el hombre permanecía en completo silencio, sin reaccionar ante el ambiente cerrado ni los destellos opacos que se reflejaban en las paredes metálicas. Con movimientos precisos, se acomodó los botones del traje de negocios, y luego ajustó su corbata negra con un solo tirón, dejando el nudo perfecto justo debajo del cuello. Sus ojos castaños permanecían fijos en el panel numérico, observando cómo los números descendían hasta que la pantalla mostró un símbolo poco convencional, la letra X, marcada con un tinte rojizo que contrastaba con el resto. En cuanto el ascensor se detuvo, Norman dio un paso firme hacia adelante justo en el instante en que las puertas se abrieron con un sonido sordo. Lo recibió un pasillo estrecho, iluminado por una luz pálida, casi clínica, que no intentaba disimular la frialdad del lugar. A unos metros, podía verse una puerta de vidrio reforzado con marcos metálicos, detrás de la cual se movían varias figuras enfundadas en trajes blancos y visores translúcidos. Los científicos iban de una mesa a otra cargando contenedores blindados que contenían organismos difíciles de identificar a simple vista, pero que emitían pulsaciones tenues, como si tuvieran una actividad interna constante. Sin reducir el ritmo, Norman cruzó el pasillo y sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta. La insertó en la ranura al lado de la puerta. Hubo un breve silencio, y luego una voz mecánica se activó desde el panel superior. Identificación aceptada. Norman Osborn. El sonido del mecanismo liberó el seguro y la puerta se abrió con un leve siseo de presión. Norman entró con naturalidad, sin mostrar sorpresa ni entusiasmo. Sus ojos recorrieron el laboratorio mientras caminaba lentamente por el pasillo entre estaciones. Cada mesa contenía frascos, herramientas quirúrgicas, dispositivos de monitoreo y un sinfín de cables conectados a sistemas sellados. Los trajes protectores que usaban los científicos dejaban claro que lo que manipulaban no era inofensivo. Uno de ellos se acercó con una tableta en mano, sin detener del todo su marcha. Señor Osborn, dijo, haciendo un saludo breve y protocolario. Norman no lo miró de inmediato. ¿Cómo avanza el proyecto?, preguntó, con tono seco pero suficiente para dejar claro que esperaba precisión. El hombre se colocó a su lado mientras caminaban juntos por el área de muestras, donde los especímenes de araña estaban agrupados en contenedores con paredes transparentes y etiquetas codificadas. Algunas brillaban débilmente, otras tenían movimientos sutiles como si respondieran a estímulos internos. Estamos logrando avances sólidos, explicó el científico, señalando una de las filas. Los especímenes han soportado las alteraciones, y la mayoría se ha adaptado sin colapsar. Como nos indicó, hemos aplicado mejoras diferenciadas en algunos grupos para observar variaciones específicas. Algunos muestran resistencia mejorada al daño físico. Otros, aumentos significativos en fuerza y agresividad. Norman asintió con un leve murmullo que parecía una aprobación mecánica. Se detuvo frente a una caja particular, donde una araña de color negro intenso permanecía inmóvil. A diferencia del resto, esta parecía emanar pulsaciones azuladas desde las articulaciones de sus patas hasta el área frontal de la cabeza.
Norman inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y esta?, preguntó, con una ceja arqueada. No está en los informes estándar. El científico vaciló antes de responder. Ese espécimen es inestable. Su comportamiento es más errático que el de los demás. Detectamos patrones agresivos desde el segundo día de observación. Tiene protuberancias similares a agujas en varias patas, lo que dificulta cualquier manipulación directa. Además, el hombre se detuvo cuando ambos notaron un cambio en el ritmo de pulsación de la araña. Las vibraciones se concentraron en dos de sus patas, que se levantaron lentamente en dirección a Norman. Fue entonces cuando, sin aviso, un pequeño destello cruzó el aire. Un rayo corto y focalizado salió disparado y golpeó la pared frontal del contenedor. No provocó una explosión, pero dejó una marca visible en el refuerzo interno. Norman no se sobresaltó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia la caja y examinó la marca, luego volvió su mirada hacia la araña, que aún parecía enfocar su atención en él. Interesante, murmuró, más para sí que para el científico. Sigan estudiando este espécimen. Lo quiero bajo monitoreo constante. Y si encuentran alguna función adicional, la documentan en tiempo real. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, y el científico asintió detrás de él mientras lo seguía. La araña, por su parte, permanecía quieta, como si su breve ataque hubiera sido una advertencia. El sonido de sus pasos resonaba con un eco grave sobre el piso metálico, amplificando la sensación de profundidad en aquella zona aislada del complejo. A medida que avanzaban, la arquitectura se volvía más fría, más utilitaria, como si la estética hubiera sido sacrificada en favor de la funcionalidad extrema. El aire tenía un dejo químico, y una ligera vibración se sentía en las paredes, como si algún sistema oculto mantuviera la presión estable en esa zona del laboratorio. Norman Osborn se detuvo brevemente al pasar junto a un grupo de guardias apostados cerca de una compuerta adicional. Cada uno vestía máscaras de gas negras, los visores opacos ocultando cualquier signo de humanidad. Sostenían rifles largos con dispositivos integrados, no para intimidar, sino para neutralizar en segundos. Norman no les dirigió la palabra, pero sus ojos sí se detuvieron en uno de ellos por apenas un instante, como si evaluara algo más allá del uniforme. Dígame, ¿han logrado algún éxito con los sujetos de prueba?, preguntó sin variar su tono, mientras el científico que lo acompañaba abría la puerta hacia un área de contención. Al cruzar, el espacio se transformó en una especie de corredor subdividido, donde cada módulo estaba construido con paredes de vidrio reforzado, idénticas en tamaño y material al de la puerta principal del laboratorio. En su interior, se veían camillas metálicas, cables desconectados, fluidos aún adheridos a las superficies. Algunos compartimientos tenían iluminación reducida, como si el fracaso mereciera cierta discreción. La respuesta del hombre tardó más de lo normal. Dudó, sus ojos recorriendo el área como si esperara que la arquitectura lo ayudara a justificar la falta de avances. Finalmente, exhaló con resignación. Bueno, comenzó, su voz arrastrando cierta incomodidad. Desgraciadamente no hemos obtenido resultados exitosos. La mayoría de sujetos sometidos a la mordida de los especímenes no toleran el proceso. Mueren a las pocas horas. Necrosis aguda, colapso orgánico, en algunos casos incluso disolución parcial de tejidos. Hemos intentado atenuar el impacto con dosis de amortiguadores celulares, pero el resultado es el mismo. Rechazo biológico. Se detuvo frente a uno de los compartimientos vacíos. La camilla aún tenía correas ajustadas y manchas violáceas cerca de los bordes. En los pocos casos donde los sujetos sobreviven, los efectos son apenas funcionales. Un ligero incremento en fuerza, ciertas deformaciones, garras, colmillos, incluso aumento muscular. Pero nada sostenible. Todos mueren dentro del margen de 48 horas. Norman escuchaba sin interrumpir, su mirada fija en uno de los cuadros contenedores donde aún permanecía un sujeto, aparentemente dormido o inconsciente. El cuerpo estaba recubierto de placas dérmicas irregulares, como si la piel hubiera intentado adaptarse a una estructura distinta y hubiera fallado en el intento. Su pecho subía y bajaba lentamente, pero de forma errática, y pequeños hilos de líquido oscuro escapaban por las comisuras de su boca.
Norman se acercó al panel de control al lado del compartimiento y examinó las constantes vitales sin que su expresión cambiara. ¿Y ninguno ha desarrollado habilidades funcionales similares a las del prototipo original?, preguntó sin apartar la vista del monitor. Hubo uno, dijo el científico, con voz más baja. Durante las primeras horas demostró reflejos aumentados, visión expandida y una especie de conexión sensorial con su entorno. Incluso comenzó a mostrar signos de coordinación motriz perfeccionada, hasta que colapsó. Un fallo multiorgánico que se presentó sin aviso. No alcanzamos a registrar ni la mitad de lo que estaba ocurriendo en su sistema nervioso. El hombre parecía frustrado, pero también temeroso. No por el fracaso, sino por la posibilidad de que aquello que estaban intentando controlar estuviera más allá de sus límites técnicos. Norman bajó lentamente la tablet del panel y observó los rostros ocultos de los guardias, como si evaluara la necesidad de un protocolo más severo. Entonces el problema no está en las arañas, murmuró. El problema está en los sujetos. Dio unos pasos hacia el siguiente cuadro, donde un espécimen parecía haber despertado, sus ojos abiertos en una tonalidad rojiza intensa. El cuerpo estaba rígido, pero la mirada seguía a Norman con una fijeza perturbadora. Una ligera vibración recorrió la superficie de la caja. Norman se detuvo frente a él. ¿Y si el error ha sido insistir en adaptar humanos comunes? ¿Y si el sujeto ideal debe tener otra predisposición? Otra historia genética. Otra estructura emocional. No lo dijo como una pregunta, sino como una afirmación que ya había tomado forma tiempo atrás. El silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo, pero sí espeso, como si la atmósfera misma se hubiera detenido a escuchar. El científico a su lado permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el contenedor, aunque su atención estaba claramente en Norman. Sabía que él no hablaba por impulso. Cada frase que pronunciaba era el resultado de una secuencia mental que ya había sido ensayada en privado, depurada, afilada. Lo observó de reojo, intentando descifrar si debía intervenir o simplemente asentir, como tantas veces antes. Norman, por su parte, no parecía esperar respuesta. Seguía contemplando al sujeto dentro del contenedor, con una intensidad que rozaba lo ritual. Como si esperara que algo en él se activara, que confirmara su hipótesis sin necesidad de pruebas, sin necesidad de palabras. El cuerpo del hombre temblaba con una cadencia irregular, atrapado entre dos estados, consciente e inconsciente, humano y otra cosa. Las pulsaciones en el monitor eran erráticas, pero no caóticas. Había un patrón, uno que aún no comprendían del todo, pero que Norman parecía intuir con una certeza que no compartía. ¿Está sugiriendo que debemos cambiar el perfil de los candidatos?, preguntó el científico finalmente, con voz baja, casi como si temiera perturbar el equilibrio del momento. Norman no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, cruzó los brazos con lentitud y dejó que su mirada recorriera los compartimientos vacíos, los restos de intentos fallidos, los rastros de cuerpos que no soportaron el proceso. Cada cápsula era una historia inconclusa, una promesa rota. No estoy sugiriendo nada. Estoy afirmando que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Su tono era firme, pero no agresivo. Era el tipo de voz que se usa cuando la decisión ya está tomada, cuando lo que sigue no es debate, sino ejecución. Los sujetos que hemos usado hasta ahora son funcionales, sí, pero no excepcionales. No tienen nada que los distinga más allá de su biología promedio. Y eso es lo que los destruye. El cuerpo humano, por sí solo, no basta. Por naturaleza, el cuerpo humano es débil. Frágil. Lo único que nos ha permitido sobrevivir como especie es nuestra mente. Nuestra capacidad de adaptación avanzada. Y eso no se mide en músculo ni en genética. El científico bajó la mirada hacia la tableta, revisando algunos datos que ya conocía de memoria, como si buscara en ellos una excepción que no existía. Hemos intentado con sujetos entrenados, con perfiles militares, incluso con algunos con alteraciones genéticas menores. Ninguno ha resistido más allá del umbral de 48 horas. Norman lo interrumpió con un gesto leve de la mano, sin molestia, pero con una claridad que no admitía réplica. Como dije antes, doctor, de nada sirve si los sujetos tienen un cuerpo fuerte, si no tienen una mente a la altura.
Por lo que puedo ver, y lo que vi en sus informes, es que sus cuerpos, en su mayoría, resisten a la picadura. Son sus mentes las que se rompen. Y una vez que la mente se ha roto, el cuerpo no tarda en hacerlo también. Es la mente la que sostiene al cuerpo. Si la mente muere, el cuerpo la sigue. Su voz no era didáctica, sino casi contemplativa, como si estuviera verbalizando una verdad que había descubierto hace tiempo y que solo ahora se atrevía a compartir. El hombre no respondió. No sabía cómo hacerlo. No había cifras que refutaran lo que acababa de escuchar. Norman volvió a caminar por el pasillo, pasando junto a los guardias sin mirarlos, como si fueran parte del mobiliario. Su mente ya estaba en otro lugar. En otra posibilidad. En otro tipo de sujeto. Alguien que no solo sobreviviera a la mordida, sino que la transformara en algo más. Alguien que no se quebrara, porque ya había sido quebrado antes. Que no tuviera que adaptarse, porque vivía en estado de adaptación constante. Que no temiera perderse, porque ya había perdido todo. Norman se detuvo frente a la consola, la activó con un gesto preciso y dejó que los perfiles comenzaran a desfilar en la pantalla. No dijo nada. No hizo ningún comentario. Solo permaneció allí, con las manos detrás de la espalda, mientras la luz azulada del monitor iluminaba su rostro. La pantalla proyectaba una secuencia de rostros, cada uno acompañado por una serie de datos clínicos, psicológicos y operativos. Algunos eran perfiles militares con historiales impecables. Otros, sujetos con antecedentes penales, traumas severos o diagnósticos psiquiátricos que los habían excluido de las fases anteriores. Norman no se detenía en los números. Su mirada se deslizaba por los ojos de cada fotografía, buscando algo que no podía explicarse en términos técnicos. No buscaba estabilidad. Buscaba grietas. Buscaba ese tipo de mirada que solo aparece después de haberlo perdido todo, pero que aún se sostiene. El científico, de pie a unos metros, observaba en silencio. Empezaba a entender que lo que Norman buscaba no era un cuerpo resistente, sino una mente que ya hubiera sobrevivido a su propia destrucción. ¿Qué está buscando exactamente?, preguntó, sin esperar una respuesta concreta. Norman no apartó la vista de la pantalla. Un patrón que no está en los informes. Algo que no se puede inducir ni replicar. Una predisposición que no nace del entrenamiento, sino del quiebre. Su voz era baja, pero cargada de intención. Los sujetos que fracasan lo hacen porque intentan resistirse al cambio. Porque luchan por conservar lo que eran. Pero lo que necesitamos es alguien que ya no se aferre a nada. Alguien que entienda que la transformación no es una pérdida, sino una forma de continuar. El científico frunció el ceño, incómodo con la implicación. Eso suena más a una renuncia que a una adaptación. Norman giró levemente la cabeza, sin mirarlo del todo. Exacto, la consola emitió un sonido sutil. Uno de los perfiles había sido marcado por el sistema como no apartamento. Norman lo seleccionó de todos modos. El rostro que apareció era el de una mujer joven, 32 años, historial de migración forzada, pérdida familiar, diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo. Había sido descartada en la segunda fase por inestabilidad emocional. Norman leyó el informe con atención, pero no se detuvo en los síntomas. Lo que le interesaba era la progresión. Cómo había sobrevivido, cómo había reconstruido rutinas, cómo había desarrollado mecanismos de contención sin ayuda externa. ¿Quién la descartó?, preguntó. El científico revisó el expediente. El comité ético. Consideraron que su estado emocional la hacía vulnerable a efectos secundarios irreversibles. Norman asintió, sin sorpresa. Vulnerable no significa débil. Significa que ya ha sido atravesada. Y sigue aquí. El científico se acercó un poco más, como si la distancia física le impidiera comprender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Está diciendo que debemos reabrir los perfiles descartados? ¿Qué debemos buscar entre los que ya fallaron? Norman se giró hacia él por primera vez en varios minutos. Su expresión no era desafiante, pero sí definitiva. No fallaron. Fueron mal interpretados. El fracaso no está en ellos, sino en nosotros. En cómo definimos la aptitud.
En cómo confundimos estabilidad con fortaleza, caminó lentamente hacia la puerta del laboratorio, sin apuro, como si cada paso formara parte de un ritual que ya había comenzado. Reúnalos. Los descartados. Los que no encajan. Los que no fueron diseñados para esto, pero que siguen vivos. Quiero verlos. No como sujetos. Como posibilidades. Norman giró levemente el rostro hacia el científico, justo cuando un grito desgarrador rompió el silencio del laboratorio. El sonido era crudo, animal, como si el sujeto dentro del contenedor estuviera siendo arrancado de sí mismo. Todos los presentes se detuvieron. El líquido oscuro que antes fluía con lentitud por la comisura de su boca comenzó a teñirse de rojo, mezclado con sangre fresca que brotaba en espasmos. El cuerpo convulsionaba con violencia, y los monitores comenzaron a parpadear con lecturas erráticas. «Estabilícenlo», gritó el científico con urgencia, mientras dos técnicos ingresaban a la sala contigua y se lanzaban sobre los controles, administrando dosis de emergencia para evitar el colapso total. Los dos guardias que habían permanecido en silencio al fondo se adelantaron con precaución, levantando sus rifles y apuntando al ventanal, donde el sujeto comenzaba a golpear el cristal con una fuerza que no correspondía a su estado anterior. Las primeras grietas aparecieron con el tercer impacto. El sonido seco del golpe se mezcló con el zumbido de las alarmas que comenzaron a activarse en todo el recinto. Más guardias entraron al laboratorio, algunos con armas de contención, otros con escudos. Los científicos fueron evacuados con rapidez, pero el hombre que acompañaba a Norman se negó a moverse. Permanecía junto a él, observando con una mezcla de fascinación y horror cómo el sujeto, con un último golpe, destrozaba el cristal reforzado. Los fragmentos volaron por el aire como metralla, y el rugido que siguió fue más profundo, más visceral. El ser se lanzó hacia los dos primeros guardias, que apenas lograron rodar fuera de su trayectoria. Los demás abrieron fuego, pero el sujeto se movía con una agilidad que no habían previsto. En medio del caos, el ser extendió una mano hacia uno de los guardias. De forma repentina, una telaraña salió disparada desde su palma, envolviendo al hombre y lanzándolo contra la pared con una fuerza brutal. El cuerpo quedó inmovilizado, atrapado por la sustancia viscosa que se endurecía al contacto. «Carguen los desestabilizadores», gritó uno de los jefes de seguridad, mientras cambiaba la munición de su rifle. Desde el cañón comenzaron a salir agujas cargadas con pulsos eléctricos. Al impactar contra el cuerpo del sujeto, se produjo una descarga violenta que recorrió su sistema nervioso, provocando espasmos y un rugido aún más feroz. Los demás guardias siguieron el protocolo, disparando en ráfagas controladas, intentando frenar su avance. Pero el ser no se detenía. Su mirada se fijó en la puerta de salida, y sus mandíbulas se abrieron con una amplitud antinatural. El líquido negro que se había acumulado en su boca fue expulsado en un chorro denso, corrosivo, que impactó contra la puerta metálica. En segundos, el material comenzó a derretirse, dejando un hueco irregular por el que el sujeto se lanzó sin vacilar. «Deténganlo», ordenó Norman con voz firme, sin perder la compostura, aunque sus ojos seguían cada movimiento con precisión quirúrgica. El ser atravesó el umbral y comenzó a correr por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de destrucción, cables arrancados, alarmas activadas y un silencio que, por momentos, parecía más peligroso que el ruido. El ser irrumpió en la zona de contención de las arañas con una velocidad que desafiaba toda lógica. No encontró el camino libre. Una formación de guardias lo esperaba, alineados en una muralla de escudos y rifles que se alzaban como una barrera viva. Apenas lo divisaron, comenzaron a disparar sin vacilación, el eco de los proyectiles retumbando en las paredes metálicas. Pero el sujeto no se detuvo. En un movimiento que parecía más instintivo que calculado, saltó por encima del grupo, sus piernas se adhirieron al techo con una precisión arácnida, y desde sus manos emergieron dos tiras de telaraña que se aferraron a los escudos de los guardias. Con una fuerza brutal, comenzó a balancearlos como si fueran armas improvisadas, golpeando a varios hombres y lanzándolos contra las paredes y los contenedores que albergaban a las arañas. El impacto fue tan violento que algunos cristales se agrietaron, y el aire se llenó de polvo, fragmentos y un zumbido de tensión acumulada.
Un grito ensordecedor cortó el momento cuando un arpón atravesó la mano del sujeto, clavándolo parcialmente al techo. Al mirar hacia abajo, vio a varios guardias tirando del cable con esfuerzo coordinado. Otro arpón impactó en su otro brazo, arrancándole un gruñido que parecía más animal que humano. La descarga eléctrica que siguió fue fulminante. Recorrió su cuerpo como una ola de fuego, y lo hizo caer al suelo con un ruido sordo, seco, como si la criatura hubiera sido arrancada de su eje. «Avancen», gritó uno de los jefes de seguridad, y varios guardias con porras eléctricas se lanzaron sobre el cuerpo aún convulsionante. Sin vacilar, comenzaron a golpearlo, cada contacto generando nuevas descargas que se propagaban por su piel como relámpagos contenidos. El ser se retorcía, pero no cedía del todo. Con un último estallido de furia, logró liberar una de sus manos y, en un acto desesperado, tomó a uno de los guardias por el torso. Lo levantó como si no pesara nada y lo arrojó contra uno de los contenedores. El sonido del cristal al romperse fue como un disparo seco que resonó en toda la sala, pero nadie se detuvo. Todos estaban enfocados en neutralizar al sujeto. Entonces, un único disparo cortó el aire. Breve, preciso, definitivo. El cuerpo del ser cayó al suelo con un golpe sordo, y el silencio que siguió fue casi reverencial. Los guardias formaron un perímetro alrededor del cadáver, sus armas aún en alto, mientras Norman avanzaba por el pasillo con una pistola en la mano. Su paso era tranquilo, casi ceremonioso, y su mirada recorría el laboratorio destrozado con una mezcla de cálculo y desapego. Norman se detuvo frente al cuerpo abatido. Observó a los contenedores. Algunos presentaban grietas, pero ninguno mostraba signos de fuga. La contención se mantenía, por ahora. Aseguren a los especímenes. Que ninguno salga de este laboratorio. Y lleven a los heridos a la bahía médica, ordenó con voz firme, sin levantarla, pero con la autoridad suficiente para que todos obedecieran sin cuestionamientos. Los guardias asintieron y comenzaron a ejecutar las órdenes, moviéndose con eficiencia entrenada. A su lado, el científico que lo había acompañado durante todo el proceso se acercó, aún con el rostro marcado por el asombro. Tal destrozo y poder, realizado por un sujeto inestable, murmuró, como si intentara convencerse de lo que acababa de presenciar. Norman no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el cuerpo, pero su mente ya estaba más allá. Imagine, doctor, si un espécimen incompleto fue capaz de esto, ¿de qué será capaz un sujeto con pleno control sobre su cuerpo y mente? Dijo finalmente, con una sonrisa apenas perceptible, más inquietante por lo que sugería que por lo que mostraba. No notó, sin embargo, cómo una pequeña figura comenzaba a moverse en la penumbra. La araña negra, la misma que había estado presente desde el inicio, trepaba con sigilo por una de las paredes, y antes de que alguien pudiera verla, desapareció por uno de los conductos de ventilación, como una sombra que se desliza entre los restos de una guerra silenciosa. Fin del capítulo.